Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video 103 vamos a continuar con el análisis y las reflexiones acerca del capitalismo, sobre las debilidades, sobre las situaciones que ameritan el que este modelo destructivo, deshumanizante, sea cambiado. Trato de mostrarte las razones que tú ya conoces, pero que tal vez no las has visto como pretendo mostrártelas para que las veas en toda su magnitud, en todo su apogeo negativo. Una vez logres entender y romper el paradigma que hace que quieras sostener, que quieras servir de sostén a este modelo, una vez rompas ese paradigma, pases al lugar o te pases al lado de los que queremos construir una Colombia mejor, un mundo mejor. Veamos. En la época de Muckraker, movimiento periodístico que denunciaba la corrupción y la explotación, Upton Sinclair había sido enviado a Chicago por un periódico socialista para que investigara las condiciones reinantes en los mercados de alimentos. El resultado fue su célebre novela de Jungla, que escribió para suscitar simpatía hacia los trabajadores, pero lo que hizo fue sobre todo provocar indignación contra las antihigiénicas condiciones que rodeaban la manipulación de la carne. Fin de esta cita, que se encuentra en el libro Libertad de elegir 2 de Milton y Rosen Friedman. Estas prácticas antihigiénicas, producto de la competencia salvaje reinante en el modelo político y económico capitalista que destruye la ética y la moral de las personas, hizo necesaria la intervención del gobierno para reglamentar las empresas y negocios dedicados a producir y vender alimentos. Una prueba más de que la mano invisible propuesta por Adam Smith no es aplicable, no es posible. Pero lo que en la actualidad se ha hecho con el capitalismo es como el dueño de una casa que tiene humedad y para controlar esta humedad decide pintar la casa, lo cual deja oculta esa humedad tras la capa de pintura que él aplica. Pasados 2 o 3 meses vuelve a aflorar esa humedad y él vuelve a pintar. ¿Qué nos demuestra este ejemplo que trato de darles? Pues que el capitalismo trata de tomar medidas, controlar aquí, controlar allá, pero el capitalismo siempre está desbordando estas medidas, siempre está encontrando atajos. Por eso hay un dicho popular que dice que echa la ley, echa la trampa, porque el capitalismo es así. El capitalismo es destructivo, es deshumanizante, es corrupto. Entonces, por más que se intenten hacer cosas, el capitalismo es intrínsecamente perverso y siempre resulta imponiéndose. Entonces, acá, en esta historia que nos comparte Milton y Rosen Friedman sobre la manipulación antihigiénica de la carne, vemos cómo los gobiernos toman medidas, pero estas medidas son insuficientes. Siempre se están saltando estos controles. La posibilidad de que las carnes que le lleguen a las personas sean de las mejores calidades, en las mejores condiciones de asepsia, no siempre se pueden garantizar absolutamente. Existen organizaciones de mafias grandes que burlan estos controles, tienen la capacidad de sobornar a los funcionarios de los entes de control, tienen la capacidad de amenazar a los funcionarios de entes de control de que si no aceptan las amenazas entonces los van a asesinar. Y así es en todos los sectores de la economía, en los sectores de los repuestos para los vehículos. Entonces hay lugares donde venden repuestos de producto del ilícito del robo de los carros. Allí en estos lugares los repuestos son más económicos que en el mercado
general, en el mercado formal, las personas también de manera irresponsable e inconsciente acuden a estos lugares a comprar, alimentando de esta manera nuevamente el hurto de estos repuestos, y se convierte todo en una corrupción. Todo es corrupción en el capitalismo. Todas las personas tratan de resistirse al capitalismo, pero se empiezan a dar cuenta que se van encontrando rezagadas, y que otras personas que entran a la dinámica de esta mecánica corrupta van logrando ubicarse y sobrevivir. Sin embargo, hay un grueso número de personas que se mantienen en las condiciones de ética y de comportamiento correcto, pero hay un número también importante de personas corruptas que practican actividades y actos que destruyen a la sociedad, destruyen el medio ambiente, que perjudican a los individuos. Y un modelo político y económico que tiene estas falencias no debe ser mantenido, debe ser cambiado, debe ser derogado para implementar uno nuevo. No basta con meros paliativos, que una reforma aquí, una reforma allá. No, este modelo no tiene forma de reformarlo. Se debe cambiar. Así de sencillo, así de simple. Es lo único y lo mejor que se puede hacer. Dice, estas prácticas antigénicas, producto de la competencia salvaje reinante en el modelo político y económico capitalista, que destruye la ética y la moral de las personas, hizo necesaria la intervención del gobierno para reglamentar las empresas y negocios dedicados a producir y vender alimentos. Pues aunque los gobiernos son los representantes de los ricos empresarios y defensores del capitalismo, desde las instituciones gubernamentales saben que todos en algún momento somos clientes consumidores, tanto ricos como pobres, y que no se puede dejar al libre control, y control entre comillas, del productor o vendedor la calidad de los productos en cuanto a su higiene. En la actualidad existe un protocolo para alimentos, medicamentos y cosméticos que se llama Buenas Prácticas de Manufactura, BPM. No obstante estas medidas, los resultados producto de los controles no son totalmente efectivos, pues ante los presupuestos escasos, las autoridades no cuentan con la cantidad necesaria de funcionarios para realizar eficazmente su labor. La voluntad política de ejercer estos controles no es absoluta. No se cuenta con la planta de personal suficiente para hacerlo, pero con la que hay se tratan de hacer controles. Nuevamente recalco, algunos de estos funcionarios son amenazados, son sobornados. Todo esto muestra que por más controles que se tengan que hacer, siempre existirá la posibilidad de que no sea absolutamente garantizable la calidad de los productos. Entonces, si esto no es posible, pues el modelo está mal. El modelo se debe cambiar. Debemos llegar a un modelo que nos permita acercarnos lo mayor a condiciones de ética, de moral, en donde la competencia no invite a los competidores a tomar el atajo de la corrupción y el delito. Pero existe, debido también al modelo capitalista, que como lo dije anteriormente, destruye los valores de las personas, otro problema que impide ser totalmente efectivos en los resultados de controles. Y este es la capacidad de corromper mediante el soborno de los funcionarios que tienen estos empresarios, y la alta vulnerabilidad de los funcionarios para ser tentados por estas acciones de cohecho en razón a la misma dinámica capitalista. Estas personas que son funcionarios honestos se encuentran en la disyuntiva de el peligro que corren sus vidas frente a estas potentes mafias de corrupción, que son estos funcionarios, se colocan también en la disyuntiva de recibir unas cantidades de dinero que en determinado momento les pueden ser importantes para resolver sus situaciones económicas difíciles. Pero si fuesen buenas, porque hemos visto a funcionarios con muy buenos ingresos,
magistrados, altos directivos. Un ejemplo reciente, el fiscal anticorrupción que fue encontrado en actos de corrupción. Un fiscal con unos muy buenos ingresos, magistrados con unos muy buenos ingresos, que sin embargo son tentados por la corrupción y aun cuando sus necesidades económicas estaban satisfechas, su ambición de querer estar mejor los hace recibir estos dineros, porque así de destructivo es el capitalismo. Todo esto se hace por la necesidad de unos y la ambición de otros, de conseguir dinero, pues todo en este modelo gira en torno a él, convirtiéndose para las personas casi en el único objetivo de la vida, para unos como medio de subsistencia y para otros como medio de dominación y explotación, para conseguir más riqueza y poder. El capitalismo es una fuerza avasalladora. A unos los tiene dominados por el estómago, por sus necesidades elementales de sobrevivir, a otros por la ambición de tener más riqueza y poder y lo que esto trae, la admiración, el trato especial, la reverencia que reciben estas personas que tienen grandes capitales y bastante poder. Entonces donde quiera que va los están tratando como la nobleza, como reyes, y de esto se van llenando estas personas al punto en que se convierten en una situación de la cual no se pueden zafar fácilmente. Todos estos males del capitalismo todos estos males del capitalismo no son situaciones normales en la vida de los hombres, como tienden a pensar algunas personas condicionadas por la superestructura capitalista. Algunas personas tienden a pensar que es normal que que se roben los carros para después vender los repuestos, que es normal que se roben los celulares para luego ir a venderlos en un sitio en donde venden los celulares a menor costo porque son producto del hurto, que es normal que un funcionario se deje sobornar por un empresario, por un delincuente, que es normal que existan los tráficos de influencia, que es normal que un ciudadano intente sobornar a un agente de tránsito cuando intenta ponerle un comparendo porque ha faltado alguna de las normas de tránsito. Todo es normal y no es normal. Lo que pasa es que es una dinámica propia del capitalismo corrupto, pero no es lo normal. Lo normal es comportarnos correctamente. Porque tenemos que ver que si nosotros aceptamos que lo que está mal hecho es normal, entonces estaríamos diciendo que nosotros aceptamos vivir en injusticia, en corrupción, en condiciones de indignidad, en esta locura salvaje del capitalismo. Pero las personas se quejan cuando las entrevistan de que hay mucha inseguridad, de que hay falta de asistencia, que en el Transmilenio es muy incómodo viajar, que está muy caro el transporte y que por eso la gente se cuela en el servicio de Transmilenio, que las personas perciben que los políticos son corruptos, que no tienen credibilidad en ellos. De todo esto se queja el ciudadano cuando lo entrevistan normalmente. Entonces, ¿por qué considerar luego decir eso es normal? Y el mismo ciudadano ser capaz de cometer actos de corrupción en menor tamaño que los que cometen los que suelen cometer estos políticos o empresarios en donde están involucrados grandes cantidades de dinero, millones de dinero, y estos ciudadanos entonces se colan el Transmilenio. Ese es un acto que está contrario a la norma. Que lo que sucede es que no tienen los recursos para hacerlo. Bueno, entonces ¿por qué no organizarse junto a los demás usuarios del Transmilenio que igual que él no tienen el dinero para pagar el servicio, organizarse en una agremiación y buscar que el servicio de Transmilenio sea gratuito
y que se financie por otras formas, de pronto, no sé, publicidad en el Transmilenio, con carteles que paguen las empresas para publicitar sus productos, subsidios bajo un impuesto al capital que permita que el transporte sea gratuito para personas de o para que sea gratuito, para que no tengan en el Transmilenio que hacer unos filtros. Todo esto se podría estudiar, todo esto se podría meditar, todo esto se podría analizar, pero para hacerlo, en ese tránsito, si lo que se quieren son hacer solo medidas paliativas, que también son posibles en el mediano plazo, en el corto plazo, pues se pueden hacer, pero todos los seres humanos que conformamos el pueblo nos debemos cualificar intelectualmente, nos debemos organizar política y socialmente para empezar a tener la incidencia que queremos y así ir construyendo una Colombia mejor paso a paso, porque estas situaciones de las que me acabo de referir, como por ejemplo el buscar que el Transmilenio sea gratuito y se subsidie de otra manera, son paliativos, mientras logramos derrumbar toda la estructura en la que las cosas tengan una situación o una condición de manejo dentro de las fronteras del capitalismo. Una vez acabemos con el modelo político y económico capitalista, las dinámicas económicas y el acceso a los servicios será diferente. Amigos, si te gustó mi video, compártelo con tus amigos para que mi mensaje llegue a ellos. Un abrazo y hasta un próximo video.